Buenas noches, ¿cómo están ustedes? Un nuevo miércoles charlando de lo que nos pasa en la economía argentina, tras este ciclo de Economía Ahora que ya llevamos 711 programas. Y este ciclo podría llamarse Volver a Vivir, porque siempre los argentinos volvemos a vivir los mismos elementos. La diferencia es que le echamos la culpa a distintas cosas, pero siempre tenemos los mismos efectos. Esta semana tuvimos una crisis del dólar, una crisis de la tasa de interés, una crisis con el Banco Central, una preocupación de la gente con respecto a qué hace con sus ahorros, porque si volvíamos al 2001, le echamos la culpa a Donald Trump y a Estados Unidos que sube la tasa, aunque realmente eso, si en toda la región aumentaron un 2, un 3% el dólar en cuanto a su devaluación, ¿por qué Argentina devalúa más de un 25%? Y nos preguntamos por qué de muchas cosas. ¿Por qué hay medios que no, en vez de estar hablando de los problemas que tiene el gobierno hoy, que son muy serios, están hablando todavía de los juicios a los kirchneristas? Muchachos, terminemos luego que siga la justicia. Pero el problema de hoy es hoy. El problema de hoy es que Cambiemos no supo ni siquiera informarle a la sociedad los problemas que teníamos reales, ni siquiera les pudo informar a la sociedad cuántos son los costos reales de los servicios, y están haciendo que una sociedad esté totalmente desbandada. Ellos con el tema del fondo están desbandados. Hoy le echamos la culpa al fondo, como si el fondo fuera el culpable de todos los problemas de Argentina de los últimos 70 años. No nos olvidemos que el fondo es un elemento generado en los distintos países como un banco que presta a distintos países y los monitorea solamente para que le puedan devolver el dinero. Con lo cual el fondo no es culpable de nada, sino el que lo pide. Si usted pide un crédito y sigue gastando en fiestas, las fiestas se terminan y el crédito hay que pagarlo. Argentina está pasando eso, Hicimos muchas fiestas, viajamos mucho y tenemos agujeros por todos lados que Cambiemos no enfrentó. Con la sociedad y con ese acuerdo económico, político que decía en sus comienzos Macri que iba a hacer allá por el 2015, cuando no se sabía si iba a ganar María Eugenia Vidal o Aníbal Fernández, o Scioli o Macri. Parece tan lejano todo, pero realmente estamos casi igual que en ese momento, con una diferencia de que mucha gente no puede pagar los servicios, de que mucha gente se queda sin trabajo, de que las empresas argentinas están dependiendo del valor del dólar para que las empresas chinas nos invadan y destruyan el trabajo argentino. Un trabajo argentino que muchas veces, y todos los empresarios que se reunieron con el presidente, sabemos que piden la protección para seguir ganando plata y generar esos 100.000 millones de dólares que los argentinos mágicamente los depositamos en el exterior y seguimos diciendo Argentina, Argentina. Estamos realmente en un circo muy grande y estamos con un problema real. Por más que Marquitos Peña nos diga que nunca estuvimos, que este es el más grave que tuvo este gobierno, tanto en lo económico como en lo político. Así que creo que la sociedad tiene que empezar a meditar porque estamos muy cerca del 2019. Cambiemos pensaba que tenía la vaca atada y la vaca se le está muriendo. No tenemos a la vista a nadie que pueda suplantar al presidente, pero tenemos un año, más de un año, y realmente la sociedad está totalmente descreída. No solo no tiene confianza, sino que muy por el contrario está totalmente desanimada. Yo le diría al señor presidente que se ponga ante las cámaras, como tantas veces se puso a bailar, a cantar y algo más, y que nos diga qué va a hacer del país que él maneja hasta el 2019. Nos hizo promesas de campaña y hoy están todos los de Cambiemos charlando, todos. Manda a hablar a todo el mundo, pero yo quiero que hable el presidente, al que elegimos. Él eligió a los demás, no nosotros. Nosotros lo elegimos a él. Nosotros hablo en genérico de una mayoría del pueblo que sabíamos que estaba dividido por una grieta que muy lejos está de arreglarse y que creo que cada vez se hace más profundo el lugar de la izquierda y el lugar de la derecha. No sé si es un gobierno de ricos, porque si hay ricos van a quedar pocos. Lo que sí sé que no se combate la pobreza con la política económica que está siguiendo el gobierno y todavía hablando de cosas que van a pasar después del final de su mandato. Así que lo invito a que
tranquilamente tome una copita de vino, ya que estamos en una hora post-cena o capaz que en el comienzo de la cena, y siéntese a analizar junto con nosotros en lo político y en lo económico qué nos está pasando a los argentinos. ¿Qué invitados tenemos hoy? Iván Petrella, que es del riñón de Cambiemos, trabaja dentro en la jefatura de gabinete, por un lado, de Cambiemos, y Damián Dipache, que es un economista especialista en marketing, que nos va a decir, a ver, cuál es su imagen sobre lo que nos está pasando a los argentinos y los miedos que tenemos, si están bien fundados o más o menos. Señor director, los que auspician este programa, y venimos de lleno a hablar con los invitados. Gracias. Alianza Group nace ante la necesidad de contar con una empresa confiable para realizar tareas de remanejo de mercadería. Ofrecemos almacenaje, etiquetado, acondicionamiento, estampillado fiscal, armado de pedidos, estibaje, inventario, control de stock, promociones, paletizado y servicio de limpieza. Contáctenos al 011-2153-0857 o a info@alianzagroup.com.ar. Relevamientos y auditorías fiscales Sociedad Anónima. La optimización de los recursos tributarios son nuestro objetivo. Una vida de experiencia, brindando servicios y dando soluciones a empresas y a organismos tributarios provinciales y municipales. Para información, relevamientosauditorías@gmail.com. Bodega Iacarini cuenta la historia del vino de San Rafael. Cada una de sus líneas transmite los valores de la tradición, el culto al trabajo y su recompensa, el homenaje a sus hacedores. Bueno, primer bloque del programa, lo prometido es deuda. Estamos con un señor de Cambiemos llamado Iván Petrella. Gracias por estar con nosotros. Mucho tiempo en la cultura, te hemos traído del exterior y estás como jefe de Argentina 2030. Argentina 2030. Sí. ¿Qué es Argentina 2030? Dentro de la jefatura de gabinete, pero ¿qué es Argentina 2030? Mira, es muy simple, la verdad. Es la mesa de pensamiento de largo plazo del gobierno. Nosotros lo que hacemos en 2030 es, en colaboración con los ministerios, obviamente, mirar los temas que podrían afectar a la Argentina, pero a largo plazo. Y ahí tenés, la verdad, hay una infinidad de temas que los ministerios muchas veces y el gobierno, por la coyuntura, no siempre tiene el tiempo para mirar y nos ocupamos nosotros de que los miren. O sea, son el think tank de pensamiento que tiene el gobierno. Se podría decir eso. Y hay temas, qué sé yo, desde temas más de tecnología, por ejemplo, un debate que se está dando en Europa y en Estados Unidos ahora tiene que ver con qué impacto va a tener la inteligencia artificial. Sí. No tanto en el empleo, que también es obviamente que también lo va a enorme, tener, sí, seguro. pero también en la educación. O sea, cómo tiene que cambiar la educación del ser humano en un mundo donde aparentemente muchos de los trabajos los van a empezar a hacer robots, ¿no? ¿Qué tenemos que aprender? ¿Qué clase de conocimiento ya no hace falta? Robótica, otro tema central. ¿Y qué trabajos anexos se van a empezar a crear? Surgen alrededor de eso claro. También. Edición genética. Hace 4 años científicos descubrieron la posibilidad de modificar el ADN de organismos vivos y se está experimentando ahora desde las plantas hasta incluso los cerdos y eventualmente, seguramente, y ya en China, en embriones de seres humanos, ¿no? ¿Qué tiene que ver esto con nuestro futuro y dónde la Argentina se tiene que posicionar frente a ese futuro? Yo sé que son temas que muchas veces desde acá nos parecen casi de ciencia ficción, sí, pero la realidad es que son los temas de hoy.
no son los temas. No, estamos de futuro. acuerdo de hoy en otro tipo de país. No nos olvidemos que estamos en Argentina. Pero ahí incluso discreparía. Es cierto que en la Argentina todavía la coyuntura muchas veces es como un barro que nos atrapa y que nos cuesta salir. Totalmente de acuerdo. Eso es cierto. Pero en la Argentina incluso hoy tenemos nichos de vanguardia. En edición genética, en robótica en algunos casos, en todo lo que tiene que ver con agroalimentos. Ahí en la Argentina está la vanguardia. Y ahí muchas veces el desafío es cómo haces para que esa vanguardia, la palabra derrame es equivocada, o sea que voy a decirle al revés, ¿cómo hacemos para que la masa de la informalidad que todavía afecta a gran parte de la economía y la sociedad argentina esté linkeada a esa vanguardia que ya está en el siglo XXI, ¿no? Esos son los planteos de largo plazo que el gobierno se hace, a pesar de que no sale mucho en los medios, porque los medios están atrapados. No, el también por gobierno la pienso que coyuntura. tiene un gran problema de comunicación con la sociedad. Y también dentro de esa comunicación es cómo anulamos la marginalidad, porque mucha de la sociedad está marginada, no de ahora, de hace mucho tiempo, ¿no? Inclusive la pobreza es un problema de muchísimos años, que no la supimos resolver todos juntos, con los gobiernos de turno. Realmente no la supimos resolver porque el argentino siempre está pensando en la inmediatez y en el pasado, en la inmediatez y en el pasado. Nunca hemos analizado de tener un proyecto a tiempo vista. Yo recuerdo haber participado en una charla de Raúl Prebisch en el año 84, donde nos planteaba que China hacía presupuestos a 25 años. Y nosotros decíamos, en ese momento Raúl era asesor del presidente, que era Raúl Alfonsín, dijimos, este viejo está cagado, ¿qué está hablando? Y mirá dónde llegamos hoy hablando de China. Entonces, Argentina en ese tipo de cosas tiene, por un lado, una sociedad marginada, por otro lado, una acomodaticia que dice, yo me acomodo en el Estado y vivo o dentro o fuera del Estado, pero negociando con el Estado. Y eso yo creo que es un reclamo que hoy tiene Cambiemos con respecto a que no hay cambio en ese aspecto. Sí me alegra que pensemos para adelante, alguien lo tiene que pensar, pero en la inmediatez les están reclamando muchas cosas que no se concretaron. Mira, depende. La verdad yo creo que hemos hecho mucho en estos 2 años, aunque obviamente las demandas ciudadanas en la Argentina son enormes, por lo que decías vos, que venimos de muchas décadas de frustraciones, ¿no? Y de fracasos. Y de momentos, Y de hacer siempre lo mismo. De hacer siempre lo mismo. Pues si vos analizás el proceso económico, nosotros desde el primer Rodrigazo, que fue la gran explosión argentina en el 75, hasta acá, con distintos matices, o me endeudo afuera, o me endeudo adentro, pero nunca paro de gastar más de lo que tengo. Bueno, y la verdad que le pegaste justo, el gran talón de Aquiles que tiene la Argentina hace, no 10 años, no 20, no 30, 50, 60, tal vez incluso 70 años, es que somos un país que gasta mucho más de lo que produce. Y ahí cuando ocurre eso tenés un par de opciones nomás. Tenés la opción de, si sos gobierno, imprimir billete para financiarte, que te lleva a las inflaciones la moneda, que conocemos. Tenés la opción de ajustar drásticamente con todo lo que implica el costo social, o tenés la opción de endeudarte para cubrir ese déficit que tenés, ¿no? Vos lo sabés, que es la que eligieron. Vos lo sabés muy bien, nosotros optamos por un programa de gradualismo, decimos, aprovechando el hecho que la Argentina estaba relativamente desendeudada hacia afuera, de endeudarnos y gradualmente ir bajando el déficit con ese colchón de deuda, terminando en 2 o 3 años ese proceso y llegando a un déficit mucho más manejable y una deuda que todavía sería manejable. Y pensábamos que era la mejor opción, porque la verdad uno no podía seguir imprimiendo billete, eso está claro, eso te lleva a un callejón sin salida, que es la hiperinflación, pero al mismo tiempo nosotros creemos, y la verdad de manera muy sincera, que es la única manera de proteger a los que menos tienen, la verdad. Ahora vos fijate que en la economía lo que no ajusta el político lo ajusta el mercado. Hoy tenemos una crisis, después de haber pasado el supermartes y que todo se iba a caer, iba a destruirse el país, bueno. Se pasó el supermartes, pero digamos, la sociedad argentina está como hipersensible. Y yo creo que parte de la hipersensibilidad de esa sociedad argentina es muchas veces que no saber qué piensa el gobierno sobre esto y a veces salir a decir,
no estamos en un mal momento, estamos bien. La sociedad sabe que por lo menos ellos no están bien. Yo no estoy bien. Entonces ustedes no me pueden decir que estoy bien. Sí. No me van a convencer que estoy bien cuando recibo una factura de luz, recibo una factura de gas, no tengo explicaciones, me aumentan los combustibles, está bien que tenemos distorsiones de todo tipo, ¿no? Hay todos medios que están diciendo que, bueno, es el desastre, y volvamos a lo anterior, como la clase de economía que nos quiso dar Kicillof, que no pegó una, y hay otros medios que los protegen a ustedes como si fueran niñas bonitas. Nosotros no somos ni de unos ni de otros. Entonces, todo eso, en este nivel de pensamiento, y donde estás vos justamente, que se reúnen con el presidente y todo, no lo analizan, que la sociedad necesita, no le tengan miedo a la cadena nacional, no le tengan miedo. La gente votó al presidente, no te votó a vos, y ojo, no te degrado por eso, al contrario, no te votó a vos, no votó a Aranguren, no, votó al presidente y todo lo que el presidente decía. Y hoy está defraudada. ¿Por qué? Por todo lo que pasó en estas 2 semanas, cuando hace 2 meses decía que estaba todo controlado. Ojo, ya lo vivimos. Lo que yo me tiño las canas, ya lo vivimos. O sea, no es que decimos, bueno, pero es la primera vez en Argentina. Pasamos muchos problemas y terminaron algunos de manera catastrófica. Yo no digo que estamos en ese nivel de catástrofe, pero hay una concepción gubernamental de que el problema es serio y que la sociedad está mirándolos con 3 lupas distintas. Sí, y que lo de octubre se terminó. Claramente. Y la verdad, nosotros entendemos la preocupación y la angustia de la gente. Y la sentimos nosotros también, porque entendemos... Imagino, porque tienen familia, tienen amigos. Pero, digamos, o sea, lo que te digo yo te lo puede decir un amigo tomando un café. Sí, y el futuro del país es el futuro de cada uno de nosotros. Digamos, si el país le va mal, a mí me va mal. La inflación me afecta a mí también, etcétera, etcétera. Pero hay 1 o 2 cosas para decir. Y hay gente que obviamente discrepa, y escucho por la tele gente que discrepa con esto también, pero nosotros, en primer lugar, apostamos a la verdad. No sé, y decimos las cosas como son o como creemos que son, como las vemos nosotros. El presidente, cuando habló el otro día, poco antes de, anunciando la medida preventiva de ir al Fondo Monetario Internacional, dijo la verdad, ¿no? Que estamos en una situación complicada, que la economía no está en crisis. Estábamos en crisis cuando asumimos, con el país fundido. Ahora el país está mucho mejor, viene de varios trimestres de crecimiento, generación de empleo. Todo, no, las últimas 2 semanas te plantean que tenemos un país recontra golpeado por todos los costados. Yo entiendo lo que vos me decís, que el presidente nos dijo, vamos al fondo, y ahí se erizó la sociedad, porque a la sociedad le vendieron que el malo de la película es el fondo, no el país que se endeuda y no lo puede pagar. El malo de la película es el fondo. No, obviamente, eso lo Entonces, como cuando vos te compras una casa y el malo es el banco que te dio el préstamo muy hipotecario. No, pará. ¿Podías pagar la cuota? No. Y bueno, entonces no es el problema no lo tiene el banco, lo tenés vos. Sí, obviamente. Estas 2 semanas sí fueron complicadas, ¿no? Y esta semana, la semana pasada sí fueron muy complicadas, pero acá, y es muy difícil hablar de esto y contagiar tranquilidad, porque la gente vive el día a día y vive su día a día con preocupación, especialmente en contextos como este. Más cuando el gobierno sale en manada, distintos elementos del gobierno a decir una cosa de tranquilizadora, y el presidente no. Mirá, la verdad, ahí discrepo, y ahí... Y conste que no te llamamos a vos como parte del gobierno para hablar de esto. Ahí discrepo, pero entiendo... Lilita dice una cosa, Marco dice otra cosa, entonces todos estamos en la expectativa de lo que dice cada uno, y cada uno trata de decir porque esto es así, porque lo otro es así, y no hay una... Nosotros tenemos el hiperpresidencialismo de toda la vida. Bueno, pero eso es algo que tenemos que cambiar. Está bien. Y eso, hablando de algo... El hiperministro también, y eso en relación a algo que estábamos hablando y que me hablaste vos antes de que empezáramos a grabar, hay un tema cultural ahí que la Argentina tiene que cambiar, ¿no? Estamos muy acostumbrados, y tal vez más acostumbrados por lo que fue la última década, de una especie de hiperverticalismo, y donde todo se centra en la figura del presidente, y donde la comunicación en el gobierno anterior era como si te pusieran, no sé, parlantes a todo lo que da en Plaza de Mayo y todo el tiempo. Estamos de acuerdo. Y nosotros, la verdad, creemos en otra forma de comunicación que es más horizontal,
más democrática por eso, tal vez más tranquila, ¿no? Y tal vez tenés razón cuando decís que a veces la sociedad argentina necesita otra cosa, ¿Y sí? ¿no? Y ahí tal vez es algo que y seguramente vamos a reflexionar. Estamos de acuerdo a ver si hay que por cosas para ahí mejorar en ese sentido. en la charla, en la mesa, es una cosa, pero el individuo que está en su casa a veces necesita el chachás en la cola, el decir para dónde voy, el por qué te está pasando esto, hasta dónde llega el precio del gas, cualquier cosa, te digo, un montón de cosas que él de repente no lo entiende, salvo que se le dispararon todos los precios, que su ingreso se va licuando y hasta cuándo llega. Sí, sí, sí. Igual, a ver, y acá hablo de título personal, mi percepción hablando con la gente de distintos rubros y palos políticos, sí. Es que en general la gente entiende mucho más de lo que muchos comentaristas creen que entienden, ¿no? Que saben, algunos saben o creen que el país estaba muy mal, que va mejorando, que cosas como nos pasaron estas 2 semanas no tienen una causa. No, Son varias causas desde ya. externas, internas, y lo más importante... Pero si vos agarrás, por ejemplo, toda la región, el único lugar donde se desembocó todo esto fue en Argentina. La devaluación genérica mundial en la región no pegó como pegó en Argentina. No, obviamente, pero eso tiene explicaciones, y vos las conocés muy bien, históricas y psicológicas al mismo tiempo. Un país que, no sé cuándo la última vez fue que tuvimos una moneda en la cual la mayoría de nosotros confiábamos, por ende siempre íbamos al dólar. Un país que hizo defaults 2 veces en los últimos 20, 30 años. Digamos, tenemos una historia económica que es muy particular. No por nada hay un famoso economista norteamericano que se llamaba, se me escapa el nombre ahora, un premio Nobel, que decía, y era una broma, pero una broma que para nosotros es una broma de mal gusto para los argentinos, porque decía, hay 4 tipos de países en el mundo. Desarrollado, subdesarrollado, Japón y Argentina, ¿no? Japón, el país que no tenía nada y que le debería ir mal; Argentina, el país que tiene todo y le va mal. Y le va mal. Somos particulares en ese sentido, y cuando el presidente y el jefe de gabinete y otros hablan de ser un país normal, nos referimos a ser el país que podemos ser con todo lo que tenemos. Y eso es un país de una grandeza enorme, porque tenemos una base sobre la cual construir. Pasa que es un proceso lento, es un proceso muchas veces dificultoso, pero nosotros creemos que vamos por el camino correcto. Cada uno tiene que hacer su parte, ¿no? Digamos, no es solamente el gobierno, es la oposición, son los gobernadores, es la ciudadanía, etcétera, etcétera. Yo diría, y con esto me despido de vos y agradeciéndote que hayas venido, yo diría que es necesario el juntar en la mesa a los sectores económicos, políticos, sociales, sindicales, y decirle, muchachos, acá todos tenemos que perder, pero todos, para poder ganar en conjunto. Si no, no va a andar la cosa. Porque si no, mientras tanto somos algunos contra el gobierno, otros expectantes y otros pegándole fuerte, y que esto es una historia, y que la historia se repite, y que vos ganaste en la época de Martínez de O, porque todavía seguimos con Martínez de O. Argentina, si hubiera sido Japón, estaríamos hablando todavía de Hiroshima. No hubiéramos salido de Hiroshima, estaríamos todavía hablando de Hiroshima. Sí, puede ser. Exacto. Así que te agradezco 2 palabras que quieras decir con respecto a lo tuyo. No, en relación a lo que dijiste vos, que me pareció muy importante, un desafío que tenemos por delante como argentinos y también como gobierno, y gobierno en todo sentido, la dirigencia en general, es lo que Ahora me gustó más. Es lo que uno podría llamar la cultura democrática, ¿no? La democracia depende de que uno pueda escuchar a la persona que piensa distinto, sí, claro, y asimilar algo y llegar a cierta convergencia. Esa es la riqueza. Digamos, esa es la democracia, claro. Y eso es un desafío que tenemos todos los argentinos, y a base de eso se puede construir en conjunto. Sin eso es muy difícil, y eso es algo sobre lo cual hay que trabajar mucho. Gracias, Iván, por haber venido a Economía Ahora, por brindarnos un pedacito de lo que el gobierno piensa, que muchos creen que no, y muchos creen que vamos a la deriva, y otros fogonean para que vayamos a la deriva. Así que te agradezco que hayas venido acá, que te hayas prestado sin ningún condicionante, y que nos volvamos a ver, ojalá que con otras noticias. A disposición cuando quieran. Muchas gracias. Hacemos una pequeña pausa y venimos a hablar de lleno de la economía.
Oeste Pack, desde hace 20 años en zona oeste. Amplio horario de atención, desde las 8 hasta las 17:30 horas. Entregas a domicilio y envíos al interior. Contáctanos por teléfono, Facebook, WhatsApp o Twitter. Respondemos su consulta al instante. Bodega Iacarini cuenta la historia del vino de San Rafael. Cada una de sus líneas transmite los valores de la tradición, el culto al trabajo y su recompensa, el homenaje a sus hacedores. Bueno, segundo bloque del programa y dijimos, vamos de lleno a lo económico. Estamos con Damián Dipache. Gracias, Damián, por estar en Economía Ahora. Un placer. Analista económico, especialista en marketing y pasó el día D. Estamos en Dunkerque, prácticamente. La playa quedó, pero está llena de cadáveres, ¿no? ¿Cómo seguimos esta historia después de esta solución rápida de una devaluación? Porque, digamos, la devaluación hace el trabajo sucio. Totalmente. Totalmente, ¿no? Parte lo resuelve. Sí. El problema es todo lo que queda post-devaluación y lo que viene. Claro. Las tasas de interés que quedan, las pymes que algunas quedan, los dramas que tenemos en la balanza comercial con respecto a lo que importamos y lo que exportamos, queda. Mejora el dólar, empezamos a mejorar con el tema granos, pero hay que esperar. Entonces, ¿cómo quedamos? A ver, yo lo que veo es el siguiente escenario de corto, ¿no? La realidad que el Banco Central intenta anclar un dólar en 25. Sí. Y en esa ancla de 25... ¿Vos estás de acuerdo con eso? No. Yo no. Yo tampoco. Bien, coincidimos. De hecho, digo, si iba a poner 5.000 millones, ¿por qué no los puso a 23? Coincidimos, si totalmente. ¿Por qué no los puso a 23, no? Bueno, después, ya está, lo quiere anclar en 25. Si lo ancla en 25, claramente le da la expectativa al mercado, es que es una buena posición. Claro. Pero una buena posición a 15% de ganancia, entendiendo una inflación proyectada del 25%, que es más o menos lo que ya el mercado proyecta, como mínimo, 15 puntos por encima, primero es una cuestión irrisoria. Segundo, si va a anclar en 25 pesos el dólar y la tasa la va a ir disminuyendo, sí. Yo quiero ver después cómo va reaccionando el mercado ante esa situación si no logra resolver el tema de la inflación. Exacto. ¿No? Que es arrancar como barajar y dar de nuevo. Y si anclás el dólar, te contradecís contra la política que dijiste que llevas. Totalmente. Pero pará, hoy nosotros estamos a miércoles. El viernes se reúnen con el Fondo Monetario Internacional. ¿Te va a dejar anclar el dólar el fondo? No. Ya te lo digo. No, ya no. Ya te lo digo. El fondo pretende una flotación. Flotación. Ni más ni menos. Entonces. Pero hay muchas cosas que le van a echar la culpa al fondo porque no la hicieron ellos. Por eso. O sea, ¿el fondo qué te va a pedir? Bajame el gasto público. Sí o sí, el déficit fiscal me lo tenés que bajar como sea. No me importa como Totalmente. sea. El tema de la flotación del dólar, seguro. Porque además es la seguridad de que va a funcionar la economía. Y es la seguridad que vas a tener un tipo de cambio competitivo para el mes 37, porque el stand-by es un crédito a 36 meses, el mes 37, cuando tenga que volver a repagarlo, claro. Vos tengas las condiciones. Tengas las condiciones. Pues si no tenés un tipo de cambio competitivo, acá nosotros no emitimos dólares. Entonces ahí tenés una situación. Ya, vos sos mucho más joven, pero ya lo vivimos con el famoso megacanje y el blindaje. Sí, claro. Mirá qué palabra, blindaje. Sí. Y así no fue con el blindaje. Claro, que te dijeron, no, acá te corto. Claro, se acabó. Y ahí fue. Pero ahora, la situación de una tasa del 40, que yo digo, la va a ir bajando, yo tengo temor de cuando la inflación se coma la competitividad nuevamente y quiera seguir bajando la tasa. Porque ya es lo que pasó hace... Sí, hace poco. Hace un mes y medio. Es repetir lo mismo. Claro, porque 40 a bajarla a 26 de donde partió, son 14 puntos. Y vamos a ver cómo reacciona el mercado cuando el viernes el Fondo Monetario dice, mirá que a partir de ahora, esto no es más que vos lo podés anclar.
primero. En el medio, las pymes hoy se financian al 65 y 70%, descuento de cheque entre el 80 y 90%. El tipo que tiene... A mí me encanta porque estás diciendo las tasas con una tranquilidad. No, claro. Y a una pyme le estás hablando de esa tasa. O sea, vos me decís, se financian. Yo te digo, no se pueden financiar. No. Ni hablar si vas a una cooperativa porque el cheque y te cobra el 150% anual. Es inviable pensar. Es inviable. Es inviable pensar en crecimiento con esa tasa. Pero además le pega de lleno también a mucha gente. Al tipo que te escucha ahora, ciudadano de a pie, sí, cuando tiene que pagar el resumen de tarjeta de crédito, mínimo, claro. Y le pega de lleno. Sí. El tipo que está con el crédito hipotecario, ¿cuánto se puede sostener una UVA a 6.5 con una tasa del 40? ¿Cuánto más? Sí, sí. ¿Cuánto más? Entonces, claramente es un escenario complicado. A mí me parece que la primera semana va a ver dónde queda el dólar, anclado si realmente lo logra anclar entre 24 y 25, realmente en 25, y a partir de ahí va a tener que empezar rápidamente a bajar la tasa, ¿eh? Porque 14 puntos es una locura de excedente. ¿Y cómo lo va a anclar? ¿Y cómo lo va a anclar? Vos tenés un libro tuyo nuevo. Sí, que se llama... Que el título ya te dice todo. Economía pyme. Señor, si usted tiene una pyme, en este momento no se suicide, tiene un libro como para leerlo de Damián y a ver qué soluciones nos puede brindar, ¿no? Porque las pymes que dijo el gobierno que iba a ser pro pyme, realmente las leyes que sacó, que muchas ya se anularon porque el Fonapyme se anuló, está como dando vuelta a la baraja. Y eso que la pyme es el 80% de la creación de empleo. Absolutamente, es el 97% del volumen empresario. Claro. Y ahora, con la pyme te pasa algo, porque el gobierno, por ejemplo, la semana pasada, miércoles pasado, tuvimos muy buenas legislación para la pyme. La ley de mercado de capitales, la ley de compra argentino que incluye a la pyme y la ley de defensa de la competencia, que obviamente también le permite a la pyme, frente a las grandes concentraciones económicas, que tengan un nivel de sanción, una multa mayor. Ahora, lo que la pyme necesita es mercado interno. Claro. Porque ¿sabes cuántas se dedican a bienes transables? O sea, este tipo de cambio competitivo que genera el gobierno, la pyme solamente el 14% exporta. Sí, claro, totalmente de acuerdo. Entonces, vive del mercado interno. Vive del mercado interno. Y el mercado interno con estas medidas lo enfriaron, lo metieron en un freezer. Bueno, yo te voy a decir, yo mido consumo. CAME dice que las ventas minoristas cayeron 3% en abril y 1,9% en el acumulado del año, primer cuatrimestre. En consumo masivo, que no son bienes durables, que es lo que mide CAME, en consumo masivo a mí me había dado 3% al alza en autoservicio en marzo y 8,4% en grandes cadenas. Abril, 2,5% a la baja en autoservicio y 8,4% a la baja en grandes cadenas. Se derrumbó el consumo. Claro. Y ahora se viene mayo. Y la pyme vive de eso, vive del consumo en el mercado interno. Entonces, a mí, yo digo, lo anterior, esa famosa demanda agregada, que era consumo sin inversión, no servía. Claro, exacto. Ahora vos tenés inversión concentrada con consumo a la baja 2 años consecutivos. Entonces, la pyme, ¿cuánto puede llegar a resistir sostenerse en el mercado con este nivel de tasa? No, nada. El que se enganchó con la economía que crece, logística, transporte, construcción, que se enganchó con la economía que crece, ¿qué va a comprar un bien de capital una tasa del 70? No, es imposible. El que está con la economía que empobrece, porque el consumo viene a la baja, ¿qué va a financiar el endeudamiento una tasa del 70? Es matarse, pegarse un tiro en la cabeza. Así es. Entonces, estamos en ese error. Y eso es lo que decíamos antes de empezar la entrevista. Bueno, decimos, el gobierno trató, digamos, de sostener esta guerra de guerrilla, pero ahora quedó la pólvora con el campo minado, ¿no? Así es. Después del famoso plan bomba, sí, que como dijo Marcelo Bonelli en su momento, el plan bomba que dejó minado el kirchnerismo, el gobierno se creó su propio plan bomba, porque yo creo que la falta de comunicación y las medidas tomadas fueron totalmente la inversa de lo que se debería haber hecho. Pero además estamos haciendo siempre lo mismo. Históricamente, un poco lo decía con Petrella, desde el 75 para acá, económicamente Argentina nunca cambió la política. No me vengan con que es liberal, de izquierda, derecha. Todos. Siempre lo mismo. Todos. O tendedoras afuera, o emitís tendedoras afuera, o emitís, clavás el tipo de cambio, no la clavás. Qué bien que arranque desde el 75. Mirá, Sí.
entre el 75 y el 2001, que era, digamos, para anclarnos en el blindaje, en el famoso megacanjo y el default, Argentina tenía una deuda externa, se acumuló deuda externa por 160.000 millones de dólares. ¿Sabes cuántos se fugaron? 135.000 millones. Señores, nosotros nos endeudamos para la fuga esta que hoy se generó, porque esto es una fuga de divisas. Sí, sí, no hay duda. El carry trade es una fuga de divisas. No hay duda. Hablen de los fondos institucionales, lo que quieran, pero la realidad es que se fugaron 10.000 millones de dólares en esta movida. Yo recuerdo, pero mucho, el primer discurso de Martínez de Oz, ministro de la desgracia argentina, de esta dictadura destructiva que tuvimos, decía que Argentina estaba en la quiebra porque debía 7.000 millones de dólares. Y nos miramos y dijimos, mirá lo que debemos. Sí, me acuerdo. Hoy es un café. Sí. Hoy es un café. Eran 7.700 millones de dólares. Claro. Y no, viste, uno que no tenía dimensión, que venía de país que no era de deudor permanente, dijo, mirá todo lo que debemos. Hoy, nada. Ahora yo voy a hacer una crítica, ojo que algunos también me critican con esto que voy a decir, pero yo lo digo siempre. El gobierno kirchnerista con el cepo generaba que un capital extranjero que venía al mercado nuestro a financiar... No lo podía retirar. No lo podía retirar, 365 días. Pride Gate lo bajó a 180. Sí. Este gobierno realmente pensaba que Argentina era emergente siendo fronterizo, que lo bajó a 0. No. Pero me entendés lo que quiero decir, sí, ¿no? Sí. Porque los países emergentes, muchos lo tienen a 30 o 60. Sí, ¿Realmente pensaba que ya era emergente siendo fronterizo? Para evitar lo que pasó. no pudimos evitar. Claro. Porque si vos lo bajabas a 60, a 30, no era una mala señal. Lo bajaste de 180, lo bajás a 60, a 30. Lo bajaste de 360 a 180 y después, ¿Y qué te hubiese pedido el mercado? Te hubiese pedido, mirá, vos para pasar de fronterizo a emergente tenés que bajarlo. Pero vos fíjate, seguimos siendo fronterizo con 0 y con fuga de 10.000 millones de dólares. ¿Me entendés lo que te quiero decir? O sea, el mercado te castigó y vos le regalaste todo al mercado. Es que yo creo que ya no te queda más. No. El problema es justamente, no estaremos buscando al fondo para buscar el chivo expiatorio de que me digan lo que tengo que hacer y que yo sé que tengo que hacer, pero le echo la culpa al otro. Bueno, yo lo dije eso. ¿Por qué? Porque en el discurso social existente eso va a pasar. Vos sabés que los tramos son trimestrales de revisión, vos tenés que cumplir la tarea. En la tarea el ajuste está, por más que Marcos Peña haya dicho que no hay condicionamiento, los condicionamientos del tipo de cambio seguro, jubilación te digo que todos sabemos que los condicionamientos existen. Jubilaciones de entrada te digo que va a estar, balanza comercial seguro, también. Seguro. Me parece que... Esos son los tópicos 1 y 2. Totalmente. Y la tasa también va a estar, la tasa también. Porque ese nivel de tasa es imposible, porque esto es lo que le pide aclarar es el dólar. Claro. Yo digo, no tenemos ni para empezar a hacer los deberes. No, porque yo creo que del 3,2% al 2,7% que recortó Duhovne del déficit primario, del 2,7%... Aclaremos que el déficit primario no contiene intereses. No contiene intereses, que es un grave error, porque si vos tomás el secundario es al 9% del producto. Claro, hoy sí. Entonces, del 2,7%, cuando hasta ahí cortaste papel, cortaste obra pública, todo, y ahora viene lo jodido, del 2,7% para abajo de sangre. Uno de los prologuistas de mi libro, Jonathan Viale, y hizo una columna maravillosa el otro día y comentaba algo real. De 44 millones de argentinos que somos, 19 millones viven del Estado. Así es. 19 millones. Es gravísimo. Entonces, a ver, a mí me parece que claramente revertir eso en un proceso donde la economía que iba a crecer ya no te crece y no tenés sustituto del sector público al sector privado, es un clima social candente, ¿eh? Yo tomo, acá no tenemos los taloncitos que podemos poner, pero sí yo titulo lo que vos dijiste. A partir de ahí es sangre. A partir de ahí sangre. Gracias, Damián, por haber estado en Economía Ahora. Y bueno, seguiremos viendo cuánta sangre se tira arriba de la mesa, ¿no? Porque muchas otras salidas no quedan. No, para mí tampoco. Gracias por haber venido. Un placer. Hacemos una pausa y venimos a hablar con el doctor Peña de impuestos. No, si no pasó nada, de algo más.
Bodega Iacarini cuenta la historia del vino de San Rafael. Cada una de sus líneas transmite los valores de la tradición, el culto al trabajo y su recompensa, el homenaje a sus hacedores. Relevamientos y auditorías fiscales Sociedad Anónima. La optimización de los recursos tributarios son nuestro objetivo. Una vida de experiencia, brindando servicios y dando soluciones a empresas y a organismos tributarios provinciales y municipales. Para información, relevamientosauditorías@gmail.com. Bloque de repar, estamos justo en vencimientos impositivos, así que tenemos impuesto a las ganancias explicado y comentado, la edición número 11, incluye la reforma tributaria, incluye las modificaciones de la ley 27430, que por supuesto es la ley que promueve a las pymes. También tenemos principios constitucionales en materia tributaria, explicados y comentados, la sexta edición, donde tenemos legislación, tenemos todo lo que necesitamos para igualdad, todas las generalidades de este principio constitucional para que en materia tributaria nos podamos defender. Y por último, son todas novedades de repar, por supuesto, el impuesto sobre los bienes personales y a la ganancia mínima presunta, explicados y comentados en la sexta edición. No nos olvidemos que bienes personales todavía está funcionando el premio a los cumplidores y la ganancia mínima presunta, espero, y eso es un deseo de buena voluntad, de que desaparezca como impuesto, porque es uno de los peores de los impuestos, presumir que un país como este uno tenga una ganancia mínima. Doctor Peña, ¿cómo está? Buenas noches. ¿Qué dice, doctor Raúl Yo Rento? tengo algo que decir con respecto a mi profesión, es que en mi vida profesional, que son muchos años, he tenido el quilombo que tenemos este año con los aplicativos web que recién están funcionando hace 48 horas, con los próximos aplicativos que nos informó la AFIP que va a estar el 24 de mayo con un vencimiento del 12 de junio, y yo pediría tanto al nuevo director general de la Administración Federal de Ingresos Públicos, Leandro, o al director de la DGI, Horacio, que tengan piedad de nosotros, que nos dejen al menos dormir 2 horas y que nos prorroguen los plazos, porque es imposible poder llegar a cumplir con la inmensa carga en un elemento nuevo de todos los vencimientos que pusieron ellos, que me imagino que a futuro los cambios los hagan 5 meses antes, no sobre el vencimiento. Claro, o sea que todos los reclamos por encontrarse en una encrucijada el contador ante su cliente no tengan que ser resueltos ahora, que no dan abasto y no se recibe. No vamos a dar abasto. Lo que ocurre es lo siguiente: el nuevo sistema con un aplicativo en el cual uno no presenta, yo tengo que la declaración jurada es la que me dice acá, y acá tengo que encajar todos los datos, pero la mayoría de los casos nos calzan ahí, son por circunstancias especiales, tienen distintas rumbos. Sí. Y además le digo más, yo que hace 48 horas que estoy luchando que lo he logrado, he ganado, he terminado mi declaración jurada, los distintos rubros que tiene armado, sí, le pone, faltan datos. Entonces, bueno, uno vuelve e imagina que dentro de esta página web sobresaltará los datos que faltan. Pues no. Faltan datos, hasta que uno lo revisa 28 veces, faltó una coma, entonces esa coma, que no está marcada en ningún lado, le permite decir no faltan datos. Claro, es una barbaridad. No, a mí me llama la atención es lo siguiente, que en un momento, no hablar de algo que deben haber hablado 1000 personas, no conozco, trato de buscar en la calle, quiero preguntarle, perdóneme, ¿usted qué opina del fondo? ¿Y usted quién es? No importa, un ciudadano.
que uno que me diga qué grande que fuimos al fondo. Porque si están desesperados en este momento, lógicamente, y en la cual ya no digamos la herencia heredada, porque si no la recitaron como la gente en su momento, ahora pasó el tiro carambola, ya se acabó, no se puede. Sí. ¿Por qué se demora tanto los vencimientos? Porque, ¿qué va a pasar después, digamos, con personas humanas? Personas Va a humanas haber y a una julio. desfinanciación del Ir a Estado. julio, agosto, qué sé yo. Es en junio, pero... Va a haber un desfinanciamiento del Estado. Claro que sí. Sí. Claro. Ahora, yo la verdad no sabía ni el nombre de Gracia, que sé que, no sé si dice Cuccioli o Cuccioli. Sí, tengo la duda esa. Pongamos Cuccioli. Cuccioli. Leandro Cuccioli. No sabía que se llamaba Leandro. Pero me imagino que el que debe estar más que preocupado es Horacio Castañola. Yo creo que sí, porque... no se ha visto nunca en una como esta. Claro, además, dentro de todo, no sé si con el licenciado Abad hubiera pasado, pero Abad hubiera salido a decir algo. Claro. Y hoy tenemos hasta carta del Consejo hacia la FIP solicitando encarecidamente la prórroga porque no hay tiempo material para hacerlo. No hay tiempo material. Es así, pues no es que uno no quiera. Y ahí comienzan a... ¿Y por qué hacerlo así? Hasta un punto son dudas. Si lo aclara la FIP, bien. Y si no lo aclara, y después uno va a tener problemas por impugnaciones de datos. No le cierra. Y todo no lo puede presentar. Es una fábrica, es una fábrica de problemas. Expedientes. Sí. Es tremendo. Con una intranquilidad. Y el contribuyente dice, pero como yo tengo un contador que no me sabe solucionar. Exacto. Sí, no, lo que pasa es que, por eso digo que el que debe sufrir es Castañola, que en toda su carrera y en los distintos cargos y manejando todo no pasó esto. No ha pasado. Es la primera vez que pasa. Hablando de expedientes, cuéntenos un poco, también está incluida la FIP en el tema, el famoso tema Cristóbal López de Sousa y Echegaray, que la totalidad de sus bienes no alcanzan a cubrir el monto histórico de lo que se debe. Sí, no alcanza. No obstante ¿Es pelito para la vieja? Sí, no. Hay que hacer un estudio, se está haciendo un estudio porque se han tomado como las declaraciones. Valor de declaraciones, en las cuales, por ejemplo, si hablamos de bienes inmuebles, hay aeronaves, el valor fiscal y el valor fiscal, y salvo en los vehículos, que está todo automatizado, está dentro del catálogo, no puede ser, aparte no está contabilizado todavía los dineros en efectivos en las cuentas en el exterior. Y le digo... Igual está muy lejos, ¿eh? Y no, vamos por parte. Está lejos de los 8.000, ¿eh? Sí, lejos de los 8.000. No hablemos de los 17.000. No. Claro. Estamos hablando de los 8.000 históricos. Claro, ahora... Ni llegamos a la mitad. Claro, pero esto que ha sido un fraude, que no debió haber tenido el tratamiento tan benigno de los medios de comunicación, no solamente habilitaba el embargo, por supuesto, sino que acá ha intervenido de Sousa, el amigo López, varios funcionarios de la FIP, sí, pero la cabeza es Echegaray, que lógicamente es un coleccionista de procesos. Obvio. Y que la gente estaría un poco tranquila a saber que fue el facilitador de procesos. El facilitador de procesos, claro. Allanó todos los caminos. Y aparte le dijo, silencio. Sí. Y tranquilo que el silencio te lo pago. Es así, lamentablemente. Bueno, esa es la dirección que hemos tenido y que hemos criticado. Mientras duró. Así es. Positiva es la actividad de la justicia, que ha pedido, lógicamente, el procesamiento. Y yo vuelvo a decirle, con un fraude tan grande y ante la imposibilidad del recupero por parte del Estado, prima facie, bueno, hay que tomar una medida más seria. Y tienen que ser procesamientos con prisión preventiva. ¿No? Bueno, porque si no vamos a generar que nos convirtamos todos en tratar de cobrar impuestos para nosotros. Claro, y después otra cosa más, la gente comienza, bueno, pero hay tantos delincuentes también con la inseguridad. No, vamos por partes.
Cristóbal López facilita ahora, semejante, la habilitación de la renuncia de un juez que, entre paréntesis, están haciendo, Y el traslado de otro. Sí, y el traslado de otro. Pero una especie de reunión, intercambio de opiniones, intercambio de beneficios, y comandados por Pichetto, había un arreglo con Macri, en la cual aceptaban a la doctora Weinberg de Roca, Sí. en tanto y en cuanto nosotros arreglamos en la Cámara de Diputados, como, digamos, dentro de la matriz de la oposición. Sí, sí. Entonces nos duele dos cosas. Primeramente, desde ese punto de vista, es tremendo que después de haber pasado los sufrimientos con la procuradora Gil Carbó, ahora tengamos de procuradora, viendo tanta gente capaz. Yo nombro dos o tres. Uno, tengo una amistad, el doctor Raúl Ple, que es el que le tocaba por antigüedad. Así es. El fiscal Moldes, También. el Sáenz, que es el presidente de la Asociación de Fiscales, del nucleamiento de fiscales. Había candidatos muy buenos para esto. O sea, que en el país hay gente buena y honesta. Sí, sí. Pero, claro... Campagnoli mismo estaba Campagnoli planteado. también, nada más que Campagnoli estaba en un estrato de También, fiscal un pero, poco más... pero digamos que tiene una trayectoria... No, impecable. Yo he impecable. trabajado con él y puedo dar fe. Con Ple me uno una amistad de muchísimos años. Y aparece una persona que, porque hacían gimnasia juntos en la casa de aerobismo de Barrio Parque, una persona ignota en materia de derecho penal, debe conocer la que dio cuando dio la materia que se da en primer y segundo año, ¿no? No conoce de derechos humanos, una persona con un currículum bastante corto. Bueno, eso es una cuestión, pero además hay una cuestión que conspira. Yo estoy hablando de que la justicia va adelantándose en las cuestiones, el procesamiento con la mamá y los hijos, ¿no? En concupiscencia con Báez, Sí, pero una terminemos, matriz doctor. fraudulenta. Venimos hace de lungo, Sí, no, todos viendo desde el Cuente en la Rosadita en adelante. ¿Cuándo terminamos con esta historia? No, claro. ¿Qué más necesitamos? No, ya no hace falta más, porque todas las noticias son quien fueron procesados el año pasado, Claro. quien fueron procesados el Hace anteaño, dos, hace sí. dos, es tremendo. Y lo que me duele también es que se haya aceptado la renuncia del ex camarista Ballesteros. que fue consensuado y Macri lo aceptó. Y con esos argumentos traídos a empujones de la Corte, que dijo lo siguiente: ojo, que las normas con que se maneja el Consejo de la Magistratura para un juicio político son con mayor laxitud, son más benignas y conviene aceptar la renuncia. Aceptar la renuncia quiere decir que tenemos un garronero de una jubilación cuando, la verdad, y vuelvo a decirle, el juez Ballesteros debió estar procesado por el delito de prevaricato, porque a sabiendas del delito que cometía, lo hizo. Así es. Tenía, o sea, no solamente jubilado, tendría que estar procesado ahora, digamos, suspendido en las funciones, bajo proceso, y se comprueba el prevaricato. ¿Por qué? Si está en el código, no, él no es, digamos, bioquímico, él es abogado, y se supone que tenía que conocerlo. Estamos de acuerdo. Vamos adelante con, digamos, y siempre estoy con Policita, con Ple, con Máiquez, con esos fiscales que están dándole, con jueces, Ercolini, que se puso los pantalones largos. Pero vamos a terminar el mandato y vamos a ver que le transferimos todas las causas al nuevo gobierno. Digo nuevo gobierno porque sinceramente
después de lo que pasó, no sé en cuánto terminó el dólar hoy. No, no importa, no importa, ya no importa. Ya no importa. Claro, ya se fue de... El dólar, claro, ya se fue todo, Claro. así que digamos que el dólar, las tasas, todos ya no importan. Lo que importa es las actitudes que tiene el gobierno con respecto a algo que la sociedad está totalmente descreída. Bueno, total, se rompió el pacto. Sí, el pacto, lo dijo muy bien Morales Solá en el Sí. editorial. El gran Se pacto. rompió esa esperanza de cristal, se rompió. Gracias, doctor Peña. Bueno, a ustedes todo por hoy. Recuerden que estamos en Instagram, en Facebook, en YouTube. Nos pueden ver permanentemente. Si quiere estar informado, Economía Ahora lo ayuda a que usted esté informado. Hasta la semana que viene. Buena semana para todos y que el dólar nos acompañe.